La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un instrumento humano de la ONU, es decir, de las Naciones Unidas. Es un mecanismo vigilado por 193 países a nivel internacional que conforman a la ONU, que son los Estados miembros o los Estados parte, y exactamente 182 ratificaron esta misma convención. México, precisamente en marzo del 2007, ratificó, es decir, firmó esta convención comprometiéndose con cumplir los 50 artículos que confieren en ella misma, lo mismo que permite que dentro de este mismo proceso se comprometa en reconocer, promover, proteger y garantizar el pleno goce y disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad, garantizando el goce y pleno ejercicio de la igualdad ante la ley, es decir, frente a la ley. La convención cuenta con una naturaleza vinculante, es decir, que reconoce los derechos de carácter civil, político, social, económico y cultural, y que se basa en varios instrumentos a nivel internacional para irse conformando y darle un mayor soporte a la misma. Es decir, que retoma algunos aspectos del Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, también del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, retoma la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Internacional sobre la Eliminación de las formas de discriminación racial, entre otros tantos protocolos, tratados, convenciones a nivel internacional y algunas recomendaciones de este marco legal. En este caso, la Convención Internacional sobre la Discriminación, también hay algunos aspectos que se retoman. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad cuenta con 4 ejes. Estos ejes son muy importantes. El primero habla de cómo promover, en este caso, la protección de los derechos de las personas con discapacidad, retomando algunos derechos como son el derecho a la vida, el derecho al hogar, a la familia, a la igualdad y la no discriminación, al reconocimiento de su personalidad jurídica, al derecho a, por ejemplo, al acceso a la justicia, a la libertad, a la seguridad de las personas y a no ser explotado o maltratado o abusado, y al derecho a la integridad física y mental, entre otros tantos derechos que retoma. El segundo eje habla sobre cómo promover el bienestar de las personas con discapacidad. Retoma algunos derechos como son el derecho a la educación, el derecho a la salud, a la rehabilitación para lograr mantener al máximo, en este caso, la independencia, el derecho a la protección al trabajo, a que obtengan un trabajo digno y puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales sin que se les obligue, es decir, que no exista la protección al derecho al trabajo forzoso o para evitar que sean obligadas como personas. El tercer eje habla de promover ciertos derechos en la ciudadanía, como son la libertad de expresión, la libertad de opinión, de asociación, de información, participación a la vida política, para poder votar, también participación en estos temas de recreación, de esparcimiento del deporte, para que se desarrollen libremente. Y el cuarto eje, que también es muy, muy importante, habla de cómo promover la identidad y retoma algunos derechos, por mencionar algunos: el derecho a tener un nombre, a la nacionalidad, al libre tránsito, a vivir de forma independiente, a decidir dónde quieres vivir, con quién quieres vivir, a ser incluido en la comunidad. Y por inclusión estamos hablando de no integrar, sino incluir, romper con las barreras y hacer algunos ajustes razonables para poder convivir y compartir como cualquier otra persona dentro de sus necesidades esenciales. Y también retoma, por ejemplo, el derecho a la movilidad de las personas con independencia. En este caso, de acuerdo con las ratificaciones que yo les mencionaba, hace 13 años que se firmó se lanzó esta convención. La mayoría de los puntos que yo les menciono no se han cumplido. Hay un sesgo o una serie de pendientes a nivel nacional aquí en México,
con relación a que existen situaciones en las cuales muchas personas con discapacidad no tienen acceso a ciertos servicios básicos, pero también no logran cumplir con el goce ejercicio pleno de sus derechos fundamentales para su libre desarrollo. Hay una serie de pendientes en materia de política pública dentro del marco jurídico nacional e internacional, pero en específico en México tiene que ver con que estos derechos se lleven a cabo con libertad para que exista un pleno desarrollo.